Bienvenidos a este video que explora uno de los conflictos más intensos en el mundo del narcotráfico contemporáneo. Hoy nos adentramos en el enfrentamiento entre Estados Unidos y los Chapitos, una cruenta batalla para eliminar a los herederos de uno de los narcotraficantes más famosos, el Chapo Guzmán. Descubriremos cómo estas fuerzas poderosas chocan en una lucha brutal por el control y la supremacía en el negocio del narcotráfico. Prepárense para entender los entresijos de esta guerra implacable que sacude el mundo criminal. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Ese es un ejemplo de los enfrentamientos constantes que se mantienen en Sinaloa entre los cuerpos de seguridad del Estado y sicarios de la organización de los Chapitos, hijos de uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, el Chapo Guzmán. Nunca antes un dicho popular fue tan cierto como el que dice que hijo de gato caza ratón, o de tal palo tal astilla. Lamentablemente, estos hombres siguieron con el legado de su padre al pie de la letra, y por lo que se ve, están mejorando lamentablemente sus técnicas y conocimientos heredados. La organización que lidera es capaz de enfrentarse tanto al ejército mexicano como a la DEA, e incluso, y con mayor satisfacción para ellos, a sus peores y más sangrientos enemigos. Pero eso no es lo único, también son capaces de quitarle la vida a sangre fría a sus propios compañeros en Sinaloa. Si llegan a descubrir alguna traición al cartel o deben entregar la cabeza de uno de sus empleados para salvarla de ellos, lo harán sin pensarlo dos veces. Estos hombres se han vuelto los reyes del narco y se han apoderado de todo el territorio que tienen bajo su control, a costa de muchas vidas, de mucho dinero y de llevarse por delante a quienes tengan que hacerlo, sin importar de quién se trate. Los Chapitos, armados y sin ningún tipo de remordimientos, son capaces de enfrentarse hasta con los viejos enemigos de su padre, llenándose las manos de sangre y consiguiendo dinero manchado de mucho sufrimiento, mientras su padre se encuentra encerrado en una cárcel estadounidense, pagando una cadena perpetua por los atroces delitos que cometió a lo largo de su vida. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, figura emblemática y fundador del Cártel de Sinaloa, ha dejado un legado marcado por sus numerosos hijos y sus múltiples encuentros con la justicia. Se estima que tiene alrededor de una docena de descendientes, pero solo unos pocos han logrado destacarse como herederos reconocidos de su imperio criminal. 4 de estos vástagos conocidos como los Chapitos están activamente involucrados en las operaciones delictivas del cartel. Los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, así como Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Este grupo ha ganado prominencia rápidamente, consolidándose como una fuerza clave dentro del entramado criminal de Sinaloa en los últimos años. Ovidio fue el primero en ser expuesto a través de los medios de comunicación por su proceso judicial con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Aunque el mundo entero estaba al tanto de que estos jóvenes eran participantes de todas las actividades ilícitas de su padre, ningún ente tenía pruebas de esto y se encontraban de manos atadas con respecto a su búsqueda y aprehensión. Mientras tanto, ellos disfrutaban del dinero de su padre, publicaban sus actividades de esparcimiento VIP, excentricidades, lujos, entre otros. Contrario a los socios de su progenitor, como el caso del Mayo Zambada y Aureliano Guzmán Loera, el Guano, los Chapitos no tienen ni un ápice de miedo a publicar sus vidas. En lugar de eso, les gusta ostentar y demostrar el nivel de poder y las cantidades de dinero que tienen. Esto es suficiente para imaginar cómo han sido los enfrentamientos a los que se ponen los Chapitos, cuánto dinero invierten en armas y balas y todo lo que son capaces. Tal y como se puede ver en las imágenes, hay un grupo de personas tratando de resguardarse hasta que pase la balacera. Una realidad que lamentablemente es la realidad de la mayoría de las personas que hacen vida en los lugares tomados y controlados por los carteles del narcotráfico mexicano. Según información publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, Ovidio era un lugarteniente de mucha importancia en la organización liderada por Chapo. Como todos sabemos, el cartel de Sinaloa, este Chapito, era el encargado nada menos que de camuflar la mercancía a través de la frontera con Estados Unidos. En el caso de su hermano Jesús, tenía una responsabilidad más administrativa. Se encargaba de manejar el dinero y las finanzas en general del cartel. Su nombre fue el primero de los hijos del Chapo en estar impreso en la lista de los más buscados de la DEA, hasta que en el año 2015 fue condenado, al igual que su padre y demás socios, por cargos de narcotráfico,
ya que para la administración antidrogas del país norteamericano, Jesús Guzmán era el responsable de llevar a cabo las actividades internacionales más importantes del grupo delictivo. En 2016 estuvo protegido por una organización criminal colombiana llamada La Terraza. Guzmán se fue a vivir a Medellín por algunos meses, mientras recicla el apoyo de estos colegas internacionales y aprovechó el tiempo para nutrirse de nuevas relaciones y construir nuevas rutas para el comercio de las sustancias con las que su padre construyó el gran imperio que hoy parece imposible derribar. Por su parte, Joaquín Guzmán, hijo, es el más discreto de los 4 chapitos. Diferente a sus hermanos, no le gusta publicar su vida. No ostenta ni hace alarde de todo el dinero del que goza, y no se sabe con certeza cuál es su responsabilidad principal dentro del legendario cártel de Sinaloa. Esto no quiere decir que esté libre de culpas o exento de responsabilidades dentro de la empresa familiar. Joaquín tiene sentencia en Estados Unidos. En 2019 fue sentenciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto a su hermano Ovidio, por conspirar para el tráfico de marihuana, metanfetaminas y cocaína hacia su vecino norteamericano. Una imputación que no gozaba de muchos detalles y especificaciones, más que la declaración de los fiscales estadounidenses, en la que aclararon que el tráfico se dio en la década de 2008 a 2018, fechas imprecisas y actividades que hasta el menos enterado puede suponer. Seguimos con Iván, un nombre también conocido para la DEA, y a quien también identifican como miembro importante del cartel del Chapo Guzmán, especialmente en el grupo encargado de la producción y distribución de una droga tan letal y responsable de la epidemia tóxica más grande de la historia de Estados Unidos en los últimos años, el fentanilo. En el 2016, Iván y Jesús fueron secuestrados por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, un cártel que mantiene una guerra eterna con el imperio sinaloense, y se convirtieron en noticia mundial. El secuestro se llevó a cabo en un exclusivo lugar de Puerto Vallarta, Jalisco, territorio casi exclusivo del CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes. Aunque el secuestro no duró mayor tiempo y los hijos del Chapo fueron liberados rápidamente, nunca se supo ningún detalle de los negocios que se pudieron hacer a partir de ese secuestro. La situación fue notificada al Chapo a través de un ex fiscal que lo visitó directamente en la cárcel de máxima seguridad, donde está cumpliendo su condena. Toca decirle que habían secuestrado a sus hijos, ¿sí? En Puerto Vallarta. Su primera reacción fue de enojo. De pregunta. Incluso pregunta, ¿y dónde está? Porque le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos del restaurante, ¿no? Y me decía, oiga, licenciado, ¿y dónde están los escoltas? Este secuestro representa una de las tantas debilidades que hay en el cártel de Sinaloa desde que Joaquín Guzmán Loera se encuentra tras las rejas hasta los últimos días de su vida. En 2016, las autoridades mexicanas y estadounidenses actuaron con celeridad, implementando operativos de seguridad para prevenir posibles intentos de sicarios de liberar a su jefe. Pronto, el Chapo estaría bajo custodia de la justicia estadounidense, dando inicio a uno de los juicios antinarco más mediáticos de la historia. Mientras tanto, en Sinaloa, el negocio continuaba su curso. Surgieron rápidamente 2 facciones para liderar. Por un lado, el grupo de la vieja guardia, liderado por Ismael Zámbada, uno de los líderes más veteranos y respetados del cartel, con décadas de experiencia en el mundo del narcotráfico. Zámbada representaba la estabilidad y la traición dentro de la organización. Por otro lado, surgió una nueva generación de líderes encabezada por los hijos del Chapo Guzmán, quienes buscaban afirmar su dominio en el cartel, con figuras como Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como los Chapitos. Esta facción representaba la ambición y la agresividad de una nueva era en el narcotráfico de Sinaloa. La rivalidad entre estas 2 facciones no solo definiría el futuro del cartel, sino que también desencadenaría en una serie de enfrentamientos violentos y estratégicos por el control del territorio y los negocios ilícitos en la región. Innovadores y decididos, los Chapitos introdujeron nuevas estrategias y productos al mercado, incluyendo sustancias como el fentanilo, que transformaron el panorama del narcotráfico con su estilo distintivo y arriesgado. Esta dinámica de poder entre la traición de la vieja guardia y la innovación de los Chapitos no solo definiría el futuro del cartel, sino que también desencadenaría una intensa rivalidad interna por el control y la supremacía en el lucrativo mundo del narcotráfico en Sinaloa. Es importante resaltar que este grupo mantiene activa sus actividades de narcotráfico con la constante vigilancia y siendo perseguido siempre por las autoridades mexicanas, pero especialmente por las autoridades estadounidenses. Chapitos people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. That's a little kid.
En este incidente, un grupo disparó contra un dron estadounidense, derribándolo para demostrar su poder frente a los rivales. Estos enfrentamientos se intensificaron durante los últimos años, involucrando no solo a los líderes del cartel, sino también a sus fuerzas armadas y células criminales afiliadas. Estas unidades operaban en Sinaloa y en otras regiones clave para el tráfico de drogas, como Sonora y Baja California, consolidando así su presencia y control en puntos estratégicos del país. El destino del cartel de Sinaloa sigue siendo un enigma envuelto en la incertidumbre y en la intriga. Aunque los hijos del célebre capo buscan perpetuar el legado de su padre a toda costa, el panorama está lejos de ser claro. La organización ha enfrentado constantes embates de la fuerza del orden y de grupos rivales, pero ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir. La historia del cartel de Sinaloa está marcada por su habilidad para mantenerse en la cima del mundo del narcotráfico mexicano, aun cuando sus líderes han caído bajo el escrutinio de la justicia y las balas de los enemigos. La estructura resiliente del cartel, con sus redes profundamente arraigadas y su capacidad para corromper y cooptar, desafían cualquier intento por parte de las autoridades de erradicarlo por completo. Los hijos del Chapo y otros líderes emergentes dentro del cartel están decididos a preservar el imperio construido por su padre, utilizando métodos que van desde la violencia despiadada hasta la sofisticación financiera. Este deseo de mantener el poder a toda costa ha perpetuado una espiral de violencia y corrupción que continúa afectando a comunidades enteras y desafiando a la autoridad del Estado. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la realidad es que su final sigue siendo esquivo. La complejidad y la profundidad de sus operaciones hacen que prever su desaparición sea una tarea formidable. El cartel de Sinaloa sigue siendo una fuerza dominante en el panorama criminal, con su influencia extendiéndose desde los desiertos áridos de Sonora hasta los puertos estratégicos de Baja California. Los hijos del Chapo Guzmán se vieron obligados a reubicarse en estos lugares debido a una serie de acontecimientos que sacudieron el imperio del cartel de Sinaloa. Todo comenzó con una advertencia directa del presidente mexicano sobre una inminente acción policial contra los laboratorios de fentanilo en Sinaloa, señalando un punto crítico en la producción y distribución de drogas del cartel. Ante esta amenaza, los hermanos Guzmán, conscientes de la necesidad de protegerse y continuar con sus operaciones, optaron por trasladarse estratégicamente a Sonora y Baja California. Estas regiones ofrecían tanto proximidad a los mercados clave como una infraestructura más discreta y menos vigilada por las fuerzas de seguridad. La decisión de mudarse no solo respondía a la necesidad de evitar las redadas inminentes, sino también a mantener el control sobre las operaciones del cartel. Sonora y Baja California se convirtieron así en nuevos bastiones desde donde los chapitos podrían reorganizar y consolidar su poderío, enfrentando los desafíos y asegurando la continuidad del legado de su padre en el complicado mundo del narcotráfico mexicano. Este cambio estratégico no solo refleja la adaptabilidad del cartel frente a las presiones externas, sino también su capacidad para resistir y persistir en medio de un entorno hostil y en constante cambio. El auge de esta organización ha sido constante, basándose en gran medida en el tráfico de fentanilo. Este opioide extremadamente potente se ha convertido en el producto insignia del grupo, sorprendiendo al mercado con sus efectos letales. Seguramente has visto imágenes impactantes de personas transformadas en zombies, retorciéndose en las calles de Estados Unidos. Una gran cantidad de estas drogas ilícitas proviene de los laboratorios operados por los hijos del Chapo Guzmán. Es por esta razón que numerosos legisladores republicanos están presionando para que se clasifique a los chapitos como una entidad terrorista, similar a ISIS y otros grupos del Medio Oriente. Tal designación permitiría a Estados Unidos intervenir de manera directa y con mayor violencia. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!